Bien, buenos días. Hoy es 21 de abril y corresponde nuevamente otra clase de la asignatura de calidad y producción de software. Bien, lo que voy a hacer en esta primera parte es finalizar la presentación de la semana pasada, que estábamos abordando temas de administración de la calidad. Por lo tanto, aquí está. Y lo que voy a hacer entonces es darle aquí el tema de vamos, para ver si se ve mejor. ¿Se ve una sola pantalla o no? ¿Juan? Sí, profesor, una pura. Ya, ahí está bien. Bien, entonces la semana pasada nosotros comenzamos con el tema de lo que es administración de la calidad. En particular, ¿cierto? Estábamos viendo el libro número 24, capítulo número 24 de Robert Pressman. Y hasta ese entonces lo que habíamos visto era el tema de las dimensiones, ¿cierto?, de calidad de Garmin. Y habíamos indicado de que son 8, pero estas 8 fueron originalmente, ¿cierto?, proyectadas para empresas que producen productos y servicios, no para el área de informática. ¿Y qué es lo que se había hecho? Era simplemente hacer una adaptación para lo que es el área de ingeniería de software y ver cómo se hizo la adaptación. Entonces, la adaptación muchas veces no quedó, no quedó muy bien, o la traducción, cuando fue llevada al español, no fue, digamos, muy feliz, digamos, en ese sentido la traducción. Entonces, por eso es que opté por inicialmente colocar lo que era originalmente y cómo esto después se mapeaba, ¿cierto?, a lo que es el tema de ingeniería de software, específicamente para la parte de calidad. Bien, entonces ahí nosotros quedamos y ahora entonces el próximo paso es continuar con una nueva propuesta. Y la nueva propuesta, ¿cierto?, es la del estándar ISO, la 9126. Aquí, ¿qué es lo que es importante entender de esta propuesta? Bien, lo que busca es, de alguna manera, ¿cierto?, centrarse y evaluar la calidad del producto. ¿Listo? Bien, ¿cuáles son aquellas funcionalidades? La primera, ¿cierto?, es funcionalidad. ¿Listo? Y eso significa de que satisface, ¿cierto?, lo que dice que debe hacer. ¿Listo? Van a estar todas sus funcionalidades, ¿cierto? Va a estar ahí todos los servicios que el usuario pidió, van a ser satisfechos. El otro tema, ¿cierto?, es la confiabilidad. Y eso dice relación a, ok, trabajan bien todas sus funciones, está operativo 24/7, está operativo todo el año, no tiene problemas, no presenta errores y cosas de ese tipo. Ya, a eso se refiere, ¿cierto?, el tema de la confiabilidad. ¿Listo? Dado un ingreso de datos, retorna, ¿cierto?, el valor esperado. Por ejemplo, ingreso los datos, ¿cierto?, de las remuneraciones de 300 personas, por ejemplo, de la universidad. Lo que espero, ¿cierto?, después es un valor que diga cuánto lo que se le debe pagar este mes a cada una de las personas. Y ese valor espero que sea el correcto. Bien, después el tercero habla de la usabilidad. Y aquí, entiéndase por usabilidad, entonces envuelve varios otros conceptos. Pero en el fondo es qué tan fácil, por ejemplo, es posible de aprender aquel producto. Tengo mucha dificultad para aprender aquel producto. Las personas que diseñaron esta interfase hicieron reuso de conocimientos previos que uno debe tener con respecto a este tipo de interfaz. Por ejemplo, vamos a suponer que usted está desarrollando una aplicación para el mundo Windows y probablemente sea algo muy similar a lo que tal vez las personas tienen en Word, Excel, parecido, pero tal vez usted va a utilizar los botones donde dice aceptar, cancelar, y tal vez no utilizar otros botones con otras leyendas, por ejemplo. ¿Eh? Es como cancelar y usted coloca una herradura, por decir, ¿ya? O cancelar y usted coloca una X. Entonces, a eso, digamos, se refiere. Se refiere a qué tanto también, por ejemplo,
cognitivamente me cuesta aprender a usar esta herramienta. Es difícil para poder lograr lo que yo quiero en términos de operación. ¿Cuántos clics yo tengo que hacer? Y la pregunta es, ¿la cantidad de clics que yo, usuario final, realizo es suficiente o hay un exceso? Y el exceso puede ser que tal vez sea uno. Tal vez, desde el punto de vista de quien desarrolla, puede que tal vez no lo visualice bien, pero el usuario final, a cada instante, está haciendo un clic de más, un clic de más. Entonces, claro, ahí se nota, digamos, la diferencia. Otro tema que también es importante es si, si el sistema hace uso, por ejemplo, de colores para poder llamar mi atención y advertirme de que tal vez hay algo que está equivocado, o una combinación, ¿cierto?, de esto con, por ejemplo, sonidos. Ya, un sonido, yo cometo alguna cosa equivocada, digamos, dentro del sistema, y lo que va a hacer entonces el sistema va a generar un sonido que va a llamar mi atención. Pero si soy sordo, posiblemente tal vez una ventana, ¿cierto?, con algún símbolo pintado de color rojo y con una mano, seguramente me va a alertar de que algo hice de forma equivocada. Bien, el próximo criterio, ¿cierto?, es el tema de la eficiencia, y esto dice relación, ¿cierto?, con el buen uso de los recursos que tiene disponible, ¿cierto?, la máquina para poder hacer la operación que tiene que hacer. No es porque la máquina, ¿cierto?, tenga buena memoria, tenga buena capacidad de almacenamiento, uno va a hacer uso y abuso de aquellos recursos. ¿Listo? Es como decir, ¿sabes qué? Tengo ahí un campo de una tabla y lo que ocurre, ¿cierto?, de que para la ciudad yo le designé, por ejemplo, 100 caracteres. Para la parte de nombre, puse 200 caracteres para que tenga ese campo. Bueno, y ahí específicamente, ¿cierto?, hay un derroche, ¿cierto?, de recursos. ¿Listo? Ahora, si esto lo proyecta en un banco, obviamente que todavía es mucho mayor porque estamos hablando de miles de registros de clientes. Y si esto lo llevamos a que en algún momento algo parecido ocurre con las transacciones, peor todavía, porque son mucho más, son millones de transacciones por mes que son realizadas. Por lo tanto, también hay un derroche, ¿cierto?, de recursos. Bien, el siguiente que dice facilidad de recibir mantenimiento es que un buen producto, ¿cierto?, se va a caracterizar porque sea fácil de poder ser mantenido, o se le pueden hacer mantenimientos, ¿cierto?, sin ningún problema. Y eso va relacionado, ¿cierto?, con la parte de lo que es calidad, en el sentido de que el programador debe de entregar toda la documentación que permita a otra persona tomar el producto, hacer las modificaciones pertinentes y actualizar el producto y toda la documentación asociada. Esa es la única forma en que nosotros podemos dar una buena mantención, digamos, a un producto como el tema del software. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cierto?, la documentación es vital para estos efectos. Luego, ¿cierto?, el tema de la portabilidad también dice relación con tomar un producto y poder llevarlo, ¿cierto?, por ejemplo, a un nuevo sistema operativo o cambiarlo de hardware, por ejemplo. También estamos hablando de eso. Y estamos hablando también de la portabilidad en el sentido de que pueda, ¿cierto?, entonces trabajar con algunos otros sistemas que estén ahí disponibles. ¿Listo? Lo voy a cambiar para Linux y bueno, y ahí tendrá que trabajar con otras impresoras, con otro software para poder generar planillas y en fin, generará y trabajará tal vez con algún archivo, ¿cierto?, PDF. Entonces se hará la generación y cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nuevamente, ¿cierto?, es que hablar de la ISO 9126 es referirse, ¿cierto?, a un conjunto de criterios que abordan la calidad del producto, solamente producto, ¿listo? Pero la pregunta es,
estos son suficientes para poder efectivamente decir de que este producto es cierto de calidad. Posiblemente ustedes puedan discrepar y pueden decir no, pero pueden haber otros conceptos que se puedan incorporar, ¿cierto? Para que entonces se pueda tal vez medir la calidad de una forma más precisa. Y efectivamente, también, ¿cierto? Hay personas, ¿cierto? Que en el fondo dicen, no, esto no es suficiente. ¿Listo? Con esto no puedo medir la calidad completamente de un producto. Bien, luego, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? A ver aquí. Ya, ok, ahí bien. Entonces, luego entonces tenemos ahora las dos dimensiones puestas una del lado de la otra. Es como decir, señores, estas son las propuestas que son aplicadas para medir, digamos, calidad dentro del área, ¿cierto?, de software. ¿Listo? Bien, ya sabemos ya digamos, del origen de cada una de ellas, ¿cierto? Y la particularidad que tienen cada una de ellas, ¿cierto? Para entonces poder avanzar. Ahora, también dentro del libro, ¿cierto? Se dicen de que hay factores que también, factores de calidad que se persiguen. Y algunos de estos, ¿cierto? Están dados así. Dice que sea intuitivo, eficiente, robustez y sea rico. Entonces, veamos, ¿cierto?, qué significa cada uno de estos atributos. ¿Eh? Entonces, intuitivo, ¿ya? Dice, interfaz sigue patrones esperados de uso, de modo que hasta un novato, ¿cierto?, pueda usarlo sin mayor capacitación. Y eso es lo que se espera de alguna manera cuando uno está proyectando, por ejemplo, interfaces. ¿Eh? Cuando uno diseña una interfaz y uno mira la de Windows, mira la de Word, por ejemplo, Excel, PowerPoint, la presentación es muy similar. Entonces, ahí hay unos patrones ya previamente establecidos de interacción con un sistema. Por lo tanto, si usted sabe de que las operaciones de archivo están en un cierto sector, llamado menú de archivo, ahí usted va a encontrar todas las operaciones. Pero si usted quiere, por ejemplo, insertar algún elemento dentro de, hay un menú, ¿cierto?, llamado insertar y que le va a ofrecer, por lo menos, ¿cierto?, todos los elementos que usted puede insertar en aquel tipo de programa que usted está trabajando. ¿Listo? Bien, entonces pregunta para poder de alguna manera, ¿cierto?, ver la parte intuitiva, ¿dice? La interfaz, ¿cierto?, lleva, ¿cierto?, hacia una comprensión fácil. Es decir, mentalmente le estoy diciendo, es fácil, ¿te costó aprenderlo? ¿Te costó entenderlo? Todas las operaciones son fáciles de localizar e iniciar. La forma en que están organizadas las operaciones te permitan rápidamente llegar a ello. Y bueno, y cuando uno mira, por ejemplo, los menús de los productos de la Microsoft, Windows, Excel y cosas de ese tipo, sí, efectivamente, ¿cierto? Es posible decir, sí, se cumple, ¿ya? La interfaz usa una metáfora reconocible, esto significa usa iconos que rápidamente tú lo puedes asociar con alguna operación, por ejemplo, una impresora, ¿listo? Para poder entonces, aquí donde yo tengo que imprimir. Bueno, pero también habrá tal vez algunos iconos que posiblemente no son apropiados. Y, por ejemplo, si yo le pregunto ahora, ¿cierto?, un novato digital, y le muestro el disquete, dices, no sé, no lo conozco. Pero por experiencia sabe de que sirve para grabar, pero no tiene experiencia, ¿listo? No está dentro de su mundo el concepto, ¿cierto?, de disquete, ¿ya? Nació sin conocer el disquete. Bien, después la interfaz, perdón, la entrada, ¿cierto?, está especificada de modo que economice el uso de teclado. Sí, es decir, yo tengo que pensar de que cuando uno está diseñando una interfaz gráfica, tiene que pensar de que, bueno, si la persona tiene que hacer la secuencia archivo, ¿ya? Menú archivo, opción grabar, pregunta, ¿cierto? ¿Hay alguna otra forma de hacerlo mucho más rápido para poder facilitar? Sí, para eso están los atajos, ¿listo? Muy bien. Pero ¿y si se trata de desplazarme hacia arriba y hacia abajo? Sí, bueno, no está presente, digamos, propiamente la interfase, pero
el mouse te permite un instrumento, ¿cierto?, de poder avanzar hacia arriba y hacia abajo. La interfaz lo tiene a través de la barra, por ejemplo, que está generalmente del lado derecho. Ya, a eso, digamos, se refiere. Y el último, ¿cierto?, se refiere a la parte de la estética, ayuda a la comprensión y uso. La parte bonita, digamos, tiene que tener belleza, digamos, el software. Más aún, dependiendo del tipo de usuario que es, puede que tal vez en alguno es necesario que usted proponga, ¿cierto?, colores. En otro no, en otro simplemente, ¿sabes qué? Los colores institucionales son estos y con esto tenemos que trabajar. Y la interfaz y el layout es de esta forma. No podemos hacer la modificación. Perfecto. Se trabaja, digamos, con aquello. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan para aquella institución ya están mentalizados, ¿cierto?, en la estructura, ¿cierto?, que tienen las interfaces. Bien. ¿Alguna duda ahí hasta el momento? No, profesor. Ok. No, profesor. Ok, entonces después hay otro factor que habla de la eficiencia. Bueno, y el tema es qué tan rápido, ¿cierto?, yo puedo localizar y ejecutar las operaciones y cosas de ese tipo. Entonces aquí hay varias preguntas, ¿listo? Como dice la distribución y estilo de la interfaz, permite que el usuario introduzca, ¿cierto?, con eficiencia las operaciones e información. Aquí es esto, ¿ya? Las operaciones, inicio, yo tengo algo, aquí yo tengo la parte insertar, rápidamente puedo llegar a las operaciones, y esto me permite rápidamente establecer una secuencia de operaciones que yo quiera establecer. Por ejemplo, quiero aumentar o quiero disminuir, están aquí, están juntas, ¿listo? Quiero rápidamente aumentar aquí el tamaño de la fuente, lo puedo hacer aquí. Puedo cambiar el tipo de la fuente, o sí, ya. ¿Qué otra cosa más puedo hacer? Puedo colocar colores. Entonces, todo lo tengo como a mano. ¿Listo? Quiero colocar negrita, quiero no colocar, está. ¿Puedo utilizar atajos? Sí, también lo puedo, digamos, hacer. Entonces, están ahí. Entonces, yo puedo rápidamente visualizar la salida. Es decir, usted marca un texto y presionó control N o control N, creo que sí, sí. Entonces le va a mostrar negrita. O control K y rápidamente el resultado es letra cursiva. Entonces usted rápidamente puede visualizar, ¿cierto?, el cambio, la salida que el sistema le está digamos, retornando. ¿Alguna estructura jerárquica, ya? Cómo están organizadas las operaciones y cosas de ese tipo. Sí, efectivamente, aquí en la figura que está abajo hay una estructura jerárquica. O sea, yo tengo el menú inicio y debajo de eso yo tengo entonces varias otras opciones que están en un segundo nivel, ¿listo? Para poder entonces colocar a disposición del estudiante o del usuario final una serie, ¿cierto?, de operaciones. Listo. Bien, después está el tema de la robustez y aquí igual, robustez en el sentido de que, bien, maneja o no errores, eh, logra recuperarse en caso de tener algún error el sistema, y ahí entonces el sistema tiene que ser, en ese sentido, ¿cierto?, bastante inteligente, ¿listo? Haber sido programado de tal forma de que pueda lograr la recuperación. Entonces, para poder, digamos, ilustrar esto que está aquí, entonces yo por esas cosas dije, voy a buscar un ejemplo, bueno, y a mí me ocurrió de que cuando yo estaba trabajando, el sistema me generó un problema, y bien, yo por un momento dije, seguramente perdí 3, 4, 5 diapositivas que habían hecho, pero el sistema aquí, ¿cierto?, dice recuperación del documento y me da, ¿cierto?, cuáles son los archivos. Yo pude recuperar, digamos, la versión que me interesaba. Pero ya el sistema, en ese sentido, fue bastante robusto, porque delante de un problema que tuvo la capacidad de poder guardar la última versión rápidamente, y ahí después nuevamente reiniciarse y volver entonces otra vez a ejecutarse y darme la posibilidad de recuperar, ¿cierto?, el último documento con el cual yo estaba trabajando. Y por otro lado, ¿cierto?, aparte de la robustez está el tema de lo que es la riqueza. Bueno, y aquí entonces el tema de la riqueza es características que de alguna manera, ¿cierto?, te permitan personalizar el producto. Por ejemplo,
Imagínense que Microsoft le permita a ustedes cambiar el color de la barra superior. Porque tal vez en particular dice, ¿sabes qué? A mí me gusta el morado. Lo podrá decir una señorita. Otra persona dirá, a mí me gusta el salmón y me gustaría que tal vez la interfase pudiera personalizarlo, por ejemplo. Bien, y a eso se refiere. Aquí hay una pequeña fotografía, ¿cierto?, de un producto de la Microsoft, donde tú puedes hacer de que toda la parte de menú, ¿cierto?, toda esta parte donde está todos los menús, la puedas ocultar, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, te permite más espacio para poder trabajar o simplemente que sea, por ejemplo, visible. Y ahí yo estoy personalizando, digamos, mi tema. Lo otro es que también podría ver la forma de cómo yo personalizo para que toda vez que en algún momento determinado, por ejemplo, estoy escribiendo una memoria o una tesis, lo que me gustaría es que el sistema me pueda permitir decir cuál es el primer archivo que, que yo quiero que abra cuando ejecute Word. Entonces yo le puedo decir la tesis, porque eso es lo que voy a hacer. Y eso lo voy a hacer durante estos par de meses. Entonces, yo podría personalizar de esa forma y el sistema podría capturar esa información y toda vez que parte se ejecuta, entonces carga, ¿cierto?, mi archivo. Y con eso me evita de que yo tenga que abrir el explorador, ir hasta la carpeta que me interesa, dar un clic, dos clics para poder abrirlo. Entonces, si esto usted lo planifica de que lo va a hacer hoy, en la mañana, en la tarde y a cada momento, obviamente que le simplifique mucho el trabajo. ¿Okay? Bien, pero no todo es feliz, digamos, en esta vida. Entonces aquí hay algunas características que de alguna manera, ¿cierto?, estamos ilustrando y que son deseables, ¿cierto?, que tenga una interfaz gráfica también. Pero también se producen problemas en esta interacción entre el cliente y entonces el equipo de desarrollo o la empresa, ¿cierto?, que desarrolla. ¿Y por qué? ¿Por qué se producen este tema ahora, estos problemas? Uno puede ser el tema de negligencia o responsabilidad. ¿Y a raíz de qué? De que posiblemente las entregas que se están haciendo del producto no están respetando los requerimientos, no están de alguna manera entregando también en la fecha que corresponde. Y aquí entonces podrían comenzar los juicios, ¿cierto?, entre una parte contra la otra, ¿entiendes? Y aquí dice, el cliente afirma que el desarrollador, ¿cierto?, ha sido negligente, o que el desarrollador dice de que el cliente ha cambiado mucho, ¿cierto?, su requerimiento. Y bueno, y eso que están hablando en estos momentos, uno va y puede mirar hacia atrás y puede observar otra vez el reporte, ¿cierto?, caos, donde efectivamente, ¿cierto?, algunos de los problemas que causan que los sistemas sean cancelados son esos, justamente. Especificación, yo le puse aquí, lo recalqué, la número 3, la especificación y requerimientos cambian. Y también es obvio que pueda ocurrir eso. ¿Listo? Lo otro es que también el tema de una falta, digamos, de una expectativa real, ¿eh? Y eso también puede ocurrir. Es decir, recuerden de que las empresas viven, ¿cierto?, captando proyectos. Si no captan proyectos, no sobreviven. Y en esto de captar proyectos, puede que tal vez cometan el error de estimar mal, ¿cierto?, el plazo de entrega del producto. Entonces, y eso puede entonces generar, ¿cierto?, un conflicto con la parte interesada. Bien, ¿qué otra cosa más podemos hablar acerca de los dilemas, ¿cierto?, de la calidad de software? Bien, una está relacionada, la primera que está aquí está relacionada con el equipo, ¿cierto?, que desarrolla o la empresa que desarrolla. Es decir, si usted hace mal un producto, ciertamente tiene una alta chance de que no sea recomendado por aquella persona, que no le compren su producto, y eso puede afectar de alguna manera, ¿cierto?, la reputación que tiene la empresa. Lograr
una buena reputación demanda tiempo. ¿Listo? Que se venga abajo en 1 minuto o 2 minutos, puede ser, tranquilamente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que puede, de alguna manera, ¿cierto?, uno debe tener presente. Lo otro, lo importante, el segundo punto, es hacer software lo suficientemente bueno. Obviamente que posiblemente podrán escaparse algún error, pero que sean los mínimos y que tengan tal vez el menor efecto posible sobre la funcionalidad requerida. ¿Listo? Puede que tal vez un punto de venta sea importante y el punto de venta propiamente tal está funcionando. ¿Listo? Pero puede que tal vez en el reporter que genera de forma diaria, tal vez hay un problema con la fecha, no se está actualizando correctamente, pero es un detalle. ¿Listo? Sería problema si aquel cierto reporte generara ciertos valores erróneos. Eso sí sería, digamos, un problema cierto serio. Lo otro, y el tercer punto, aborda cierto el que cuando uno está hablando de la calidad, hay un costo asociado. Y este costo asociado tiene que llevarse en consideración desde que el proyecto, ¿cierto?, se concibe hasta que el proyecto es sacado de producción. Entre medio, ¿cierto?, habrá mantenimiento de software y cosas de ese tipo. Por lo tanto, hay costos, ¿cierto?, asociados al tema de la evaluación, por ejemplo, del producto. Es decir, durante el desarrollo tienen que hacerse verificaciones, por ejemplo, de software. Y esas verificaciones tienen que ser internas y externas. ¿Interna en qué sentido? De que es el propio equipo o otro equipo de la propia empresa que revisa de que realmente, ¿cierto?, el sistema tiene todas las funcionalidades que están comprometidas para la primera entrega. Luego viene entonces la verificación externa, donde realmente comprobamos de que sí, efectivamente, ¿cierto?, nos comprometimos con esta especificación y ahí está. Y bueno, y el cliente final dirá, sí, efectivamente, están funcionando bien. Bueno, estoy contento por el avance. Estamos bien en lo que es la planificación. Quedo satisfecho porque de continuar así, seguramente ustedes me van a entregar, ¿cierto?, el producto en el plazo que fue estipulado. Muy bien. Listo. Entonces, por ahí va el tema también de lo que es la calidad. También el tema de la falla también es importante, es decir, ¿en qué sentido el tema de la falla? Toda vez que uno deba de hacer entrega de un producto, ya sea intermediario, uno tiene que mirar hacia atrás, decir, bueno, ¿dónde tenemos la falla? Si hubiera un problema con la entrega, ¿dónde estuvieron las fallas? ¿Estuvieron las fallas en la parte de programación? ¿En la base de datos? ¿En la especificación de requerimiento? ¿A dónde? ¿En la parte de prueba? ¿Ahí se generaron? Bueno, esto lleva tiempo y esto es dinero dentro de la empresa. ¿Listo? Nadie en la empresa trabaja gratis. Por eso que también entonces hay un costo asociado, ¿cierto?, a la parte de fallas. ¿Listo? Bien, riesgos como cualquier otro van a ocurrir, señores. ¿Listo? Y dependiendo del tipo de software, puede que tal vez en alguno, bueno, ocurre una falla y bueno, y no tiene una implicación política, una implicación económica, una implicación social. Aquí, por ejemplo, está el Terax 20. Es un software que en el fondo lo que hacía era regulaba una dosis de radiación que se le aplicaba a unas personas. Bueno, el tema es que aplicó software que controlaba esto, no funcionó bien, y bueno, generó una sobredosis y bueno, y varias personas murieron. ¿Listo? Entonces, si uno busca en la literatura, hay varios problemas asociados a la parte, ¿cierto?, de lo que es ingeniería de software. Hay un tema de aeropuerto de Denver, que también es uno de los grandes aeropuertos que en ese entonces estábamos hablando en los Estados Unidos. Y ellos tenían, ¿cierto?, un sistema de recepción de maletas y entrega de maletas, ¿cierto?, para los aviones. El asunto es que
cuando tuvo que colocarse en funcionamiento, simplemente no funcionó ese sistema automático de recepción y entrega de maleta. Bueno, y tuvieron que, por varios meses, tuvieron esa dificultad. Entonces, imagínense, no sé, imagínense en Santiago, ¿cuántas personas llegan y entregan maletas? Bueno, eso que está hecho de forma automática, ¿cierto? Llevado de forma automática, eh, tuvieron que hacerlo por unos par de meses de forma manual. Entonces, es dinero, es mucho dinero, digamos, que demandó la reparación de ese sistema. Y además también se gastó bastante dinero, ¿cierto? Durante el periodo que no funcionó porque se tuvo que contratar gente para asegurar de que realmente, ¿cierto? Las maletas llegaran. Profesor, no se escucha. Profesor, no se escucha.